Ok, estábamos hablando de... La gente está llegando al Congreso o está tratando de llegar al Congreso como sea su vida, lo que sea. O sea, yo tenía la impresión siempre de que en la izquierda estas atomizaciones espantosas, ¿no? Era porque todo el mundo quería ir en la ventana de adelante, en la ventana, en el asiento de adelante. Entonces, al final, como no pueden ir todos en el asiento de adelante en la ventana, termina pues todo siendo en patineta, aunque sea, en patín, así. Y no llegan a ninguna parte, claramente. Entonces, al final, esa es la misma sensación que te está dando en todos lados. Ajá. O sea, ¿por qué se suben donde Acuña? Esa es una especulación, no sé qué piensas tú. Porque Acuña no tiene una carga detrás política. Acuña puede ser lo que tú quieras que sea. Acuña es un tipo que viene con plata, que es un emprendedor exitoso, que ha tenido la suerte y la fortuna de alcanzar la situación en la que está hoy día, ¿no es cierto? Y de pronto eso es un valor en el Perú de hoy. Porque hoy es un valor. Y ser emprendedor y ser exitoso es tener plata como cancha. Eso es ser emprendedor, eso es exitoso en este país. Entonces, ahora todo el mundo se sube a eso y dice, claro, porque él dice la educación. Y dice, entonces tienes a perro pericote de gato subido al barco, aunque no vayan al Congreso, como es el caso, por ejemplo, de Beatriz Merino, que no está yendo al Congreso, o del decano de su universidad, Paco Miro Quesada, ¿no? Pero a todas las demás personas que se están subiendo, que se están sumando al movimiento, tú dices, ¿esto qué cosa tienen en común realmente? A mí me sorprendió que fuera César Villanueva, por ejemplo, y después vi a Marisol Espinosa. Después dije, ¿qué estamos pasando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Tú qué opinas? ¿Está mal esto? ¿Está bien? ¿Es una opción? Es una opción. Mira, para mí, ¿cómo está ahí? Uno de los problemas... Perdón, mentira. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, del Congreso es que necesitamos recuperar el sentido de bancada. Claro. La bancada es la que hace que las reformas ocurren y que pasen. ¿Qué está pasando ahora? Que ya no hay bancada, sino hay individuos. Claro. Y los individuos, cada uno baila con su propio pañuelo y tiene su propia agenda. Entonces, cuando tienes estas alianzas, en donde no hay ningún vínculo entre tú y yo por convicción o por ideales o porque estamos hacia un norte común, entonces eso no te da garantía de nada. Vamos a regresar al mismo sistema. Correcto. Pero yo pienso, por ejemplo, en el caso de la izquierda, ¿no? Volviendo un poco a la izquierda, hay algunas personas que han estado en la izquierda y se han apartado un poco. Por ejemplo, tenemos el caso de Susana Villarán, ¿no? Tenemos el caso del señor Rey, Vladimir Barroco. Pero yo te digo, de Rey todo bien, ¿ah? No, es que ese es el ejemplo que quería dar, ¿no? Por ejemplo, es una persona que tiene una gran capacidad, es un valor muy interesante, pero lastimosamente con quien se junta y con quien está programáticamente, Augusto Rey. Augusto con Esquiesa. Augusto estaba con Fuerza Social, postuló en la lista de Susana, perdió, ahora está de concejal, ¿cómo se llama esto? Nunca sé. No importa, está en la municipalidad. Pero no está yendo en ninguna lista. Y parece que se va a ir, no está confirmado aún, parece. pero es lo más probable que se termine yendo con PPK a la lista y para lo cual tendría que renunciar a su trabajo en la municipalidad. Entonces, si estás en una agrupación que por más un tema ideológico y que te pones la mano al pecho, que me hundo con mi barco, no vaya a ningún sitio. Eso me hundo con mi barco me parece un poco... A mí me parece un poco creepy, ¿no? O sea, pero te cuento otra cosa que ha conducido algo, ¿no? Y llegas al poder de alguna manera, ¿no? Otra cosa que ha conducido estas alianzas sin sentido es el aumento del presupuesto del Congreso. Mira, es un datazo que ustedes me lo sacan. El presupuesto del Congreso se ha duplicado en los últimos 4 años y el número de empleados se ha cuadriplicado. ¿Y por qué? Una de las razones es que cuando ya no tienes bancada y ahora tienes individuos, el número de asesores se multiplica. Okay. Hay congresistas que tienen oficinas que tienen más de 100 metros cuadrados. Eso es un insulto. Las familias en el Perú, hay muchas familias que viven pues en lugares apretados. Y tienes congresistas que tienen... le conviene a las congresistas que no haya tipo de... Claro, desde todo punto de vista, estas alianzas sin sentido, el hecho de juntar perro, pericote y gato, le causan un daño ¿Tú tremendo. penalizarías el transfugismo? Absolutamente. Pero ¿cómo puedes penalizar el transfugismo? Porque sí sucede, por ejemplo, en el caso de Verónica Mendoza, que es claro, ¿no es cierto? Que a mí me parece a mí clarísimo, llega al poder un grupo, que dice A, y cuando llega al poder dice, no, mejor B. Entonces, aguanta, espérame, yo llegué contigo porque decíamos A, ¿no? Si me vas a cambiar las reglas de esa manera, yo no puedo seguir contigo, porque de alguna forma es un aval, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces esa diferenciación? Porque a mí me parece, me parece que es de miseria hacer una porquería como la que hace la mayoría de estos establecer criterios. ¿Cuáles son aquellas razones, solo esas razones por las que puedes cambiarte de bancada? Y todo lo demás está, pues... pero es tremendamente subjetivo, Julio. Sí, pero... Es como supervisar los medios de comunicación pero son cuestiones técnicas que estoy seguro se puede llegar, pero algo tenemos que hacer, porque si no hacemos nada...
Sí, yo creo que empezaríamos por el tema de las leyes de partidos políticos, ¿no? O sea, eso para mí es un tema que no se ha visto y se dejó para el final, se prometió. El voto preferencial. El voto preferencial es la madre Claro. del cordero. El voto preferencial es el incentivo más perverso para el que tenga billetes y Se llega compra al el espacio. Congreso. Claramente. Y cuando llega al Congreso se dedica a los 5 años a recuperar la inversión que hizo. O sea, ese es el problema. Se podría hacer eso que tú agarres y digas, ¿no? Eso me lo decía mi amigo Héctor Luchelli. O sea, mira, brother, tú quieres ir al Congreso, ya. Tú vas a invertir en tu campaña, ya. Ya, tú no puedes invertir en tu campaña más de lo que vas a ganar sumado en los 5 años de Congreso. No puedes. Es imposible. Claro. Me parece Mira, que o si tiene no es todo un negocio. sentido. Yo tengo, Claro, bueno, yo tiene que tengo ser una cero. mejor. Yo tengo una mejor que estamos implementando nosotros. Y es prohibir que nadie, ningún militante ni ningún candidato al Congreso ponga plata al partido. Hemos prohibido recibir dinero de nadie que quiera ser candidato ¿Y quién al te va a poner Congreso. plata entonces? ¿Cómo? ¿Y quién te va a poner plata? Oye, una campaña política Ujú. debería de financiarse con otras fuentes, pero no de plata de los candidatos al Pero, ¿y Congreso. cuáles son las otras fuentes? Las otras fuentes son donaciones en especie y en efectivo de personas, de empresas. ¿Cuál es el problema? El problema es que tienes que transparentarlo. Pero financiar tu campaña porque alguien te da $50,000 para pagarte el cupo para ser candidato al Congreso, justamente esa es parte del problema. Cuando estás en campaña, cuando estás fuera, tú escuchas, ¿no es cierto? Esas ideas, esos cuentos. Cuando estás en política como yo, ya te enteras de casos concretos. Además, porque viajas y en provincias todo el mundo se conoce. Y te dice, tal partido me está pidiendo tanto, tal Eso, en partido provincia tanto. es terrible eso. Nosotros hemos prohibido pedir la plata. ¿Y cuál es la consecuencia? Que gente buena, que quiso meterse en política, pero que no tenía, porque no tenía billete, ahora está viniendo con nosotros. Entonces, esa es una forma de cambiar las cosas. Tiene un costo. ¿Cuál es el costo? No tener parte del financiamiento. Pero ¿qué es lo que ganas? Ganas traerte gente buena, ganas más credibilidad. Yo lo que quiero decir, porque ahora que estás diciendo el tema del transfugismo, te iba a decir Daniel Mora, pero él es una excepción porque Claro. lo han apuñalado. A en él público. lo han sacado de mala manera. Lo han apuñalado en Cuando público. era uno de los cimientos de ese partido. Que hablas. Bueno, ahora ya está con nosotros. Ya. Entonces, No, me pareció El tema- una buena labor la no, que hizo, además. Claramente. O sea, yo te digo, a mí él personalmente, es un tema de química, no hay. Pero me parece que es una persona íntegra, ¿no? Es una y persona- además, y esto me parece que habla muy bien de él. La porquería que han hecho el infeliz de Toledo, delante de todo el mundo, y le ha jalado la alfombra, después se ha desdicho y después igual lo ha jodido, lo ha sacado de la comisión. Y dicho, no es por esto, y después ha dicho que se va a tirar a su Nedu. O sea, me voy a tirar su trabajo Claro. y lo saqué de la comisión, pero no es porque soy malo, sino porque le tocaba a otro. O sea, encima mentiroso, asqueroso. A variar. Y Daniel Mora probablemente podría haberle reventado el alma en los medios y decir cada cosa que le debe conocer y que le debe Claro, haber visto, de hecho. y ha elegido no hacerlo. Eso te dice un montón de la gente. ¿Vale? ahora, otra Es un cosa. tema de integridad El interesante, congresista, bueno. como Mora, se ha peleado con la mafia de las universidades. Claro. O sea, para pelearte con una mafiaza, Claro. además que está metida en Y todo. que tiene un billetón O sea, para hacerlo. tienes que tener un coraje tremendo. Y él lo ha hecho. Mira cuánta plata corre en las universidades privadas, en las universidades públicas, con los rectores, con los partidos políticos. Y Daniel Mora, ha salido a pelearse con toda esa mafia y ha ganado. Claro. Entonces, no reconocer esa labor, pues es una mezquindad. Y tenerlo a Mora le da una garantía a todos los peruanos Ahora yo no que puedo postular nosotros... contigo porque sí, pero ¿Perdón? él no puede postular contigo igual, ¿no es cierto? Sí, pero en el gobierno hay un montón de Bueno, posiciones. claro, es y- verdad. y además a él lo hemos incorporado porque yo quiero que Daniel Mora lidere la revolución educativa en el Perú. Ojo, respaldar la ley universitaria Vas a votar a saber ahí. y fortalecer el SUNEDU no es suficiente. Tenemos que hacer una revolución educativa. Claro. Y podemos Es hablar de eso. importantísimo eso. Y alguien tiene que liderar. Cuando hablas de estas revoluciones y todo, me hace acordar un poco lo que dijo cuando estuvo por acá el señor Aguataz, que él entró con todas las ganas de borrar todo, mandar a la mierda a todo el mundo y empezar a hacer las cosas de nuevo. Bien, y se dio cuenta, arriba, que eso no se puede hacer, ¿no? Porque te tiras los 5 años viendo qué mierda, por dónde empiezas. Claramente. Entonces, en el caso de todas estas, digamos, propuestas que tienes, Sí. en cuanto al Congreso, me refiero más general al Congreso, ¿qué propuestas hay para que esto mejore? Porque ahorita, por ejemplo, como está el Congreso, son comisiones que no han llegado a ningún punto, se han gastado un montón de plata, no hay representatividad. ¿Cómo ves tú que se podría resolver eso? Lo primero es que tienes que llevar a buenas personas. A mí me preguntan, Julio, el problema del Congreso es la norma, hay que cambiar, normar el transfugismo, etc. Sí, hay que hacerlo, pero más importante que eso es que asegúrate de llevar buenas personas, porque al final del día son las personas las que hacen la Pero diferencia. eso es muy ideal, ¿no? O sea, digamos, tú puedes velar por lo tuyo,
No, pero Sí. estamos hablando de una cantidad de gente que No, va a subir. primero eso. Primero el tratar de llevar a buenas personas. Y por ejemplo, no pedirle plata a nadie y hacer todos los filtros, inclusive de filtros que no te piden. Como por ejemplo, asegurarte que todos no tengan deudas por alimentos, que no le hayan pegado, que no 10 tengan personas, experiencias de violencia, etc. Pero lo segundo es la cohesión ya de los principios y los valores. O sea, hacia dónde estás yendo. Y algo que ha nutrido, que ha ayudado en el partido para que la gente se sienta identificada, es esta frase que nosotros tenemos de invertir en las personas. De que el Perú, el mendigo sentado en el banco de oro, los dinosaurios, estos dinosaurios, se han obsesionado con el banco de oro. Uy, a ver, aquí Y nosotros ahora nos vamos a obsesionar con la persona que estaba sentada en el banco porque queremos que se pare y sea independiente. Tú has estado dentro digamos, del Estado, ¿no? Has trabajado antes en la PCM, ¿no? Y en el Ministerio de la Ministerio. Producción. ¿Qué experiencia tuviste con esto? O sea, digamos, tú ya conoces por dentro cómo funciona la cosa, el monstruo. Total. Mira, lo primero que me viene a la mente es el maltrato a la gente. O sea, todos los candidatos se la pasan criticando a los funcionarios del Estado y yo no lo voy a hacer porque yo he tenido a mi cargo a cientos de personas y te digo que la mayoría es gente buena que quiere chambear y es maltratada, es abusada, tiene condiciones laborales pésimas. ¿Ustedes conocen los contratos CAS? Sí. Oye, son una porquería. Tiene derecho a nada. Son contratos donde no tienes derecho a nada, donde no sabes si al final te vas a... Casi como que trabajar en Fox. O sea, ¿cómo esperas? La gente se queja, ¿no? Y te dice, oye, que este funcionario que no me resuelve mi problema. ¿Cómo vas a esperar que te resuelva tus problemas si tienes la mitad de la cabeza atendiéndote y la otra mitad pensando si al final del mes va a poder llevar comida para sus hijos? O sea, tal cual. Primero eso. Y lo segundo es que sí se puede. O sea, sí se puede. Esto no es una cuestión solo de optimismo y de decir, oye, qué idealista. Sí se puede. Las reformas en el Perú, lo que sobran son las soluciones. Lo que falta es la decisión para tomarlas. Vamos al caso concreto de la educación. Por ejemplo, cosas muy concretas. Nos hemos pasado 4 años de este gobierno sin avanzar. Y de repente, el último año, vino una persona con algunas ideas claras, puso buenos equipos y la reforma comenzó a avanzar. No es imposible. Claro. En los temas, por ejemplo, de los trámites, de la posibilidad de simplificar todos los trámites. Yo he explicado cómo se hace. Es a través de la PIDE, que es una plataforma tecnológica en donde inyectas y conectas a todas las entidades del Estado para que compartan sus bases de datos. Díganme ustedes si eso es imposible. Claro. Es posible. ¿Por qué no se hace? Porque no es prioritario. Porque si tú estás en tu mente pensando en que el progreso del Perú depende de Conga y de Tía María, entonces los trámites pues es una cuestión secundaria. Entonces la educación, ¿para qué? Ese Si es el un Perú va a punto progresar interesante. solo abriendo una mina. O sea, ¿cómo puede ser que nuestro progreso dependa si un chino se compra un iPad? Eso es interesante, No puede porque ser. esa es una mayoría de las Es propuestas, así. digamos, de derecha, ¿no? Que siempre todo depende de la... Y yo creo que ahí, a ti te duele un poco eso, ¿no? Pero no Te sé. duele Porque, ¿Cómo es que cómo así? sí, porque, digamos, la manera más rápida, tú me dijiste una vez, de avanzar es con este tipo de industrias, ¿no? Sí, pero yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo siempre pienso que de alguna forma de inversión en tecnología, este tipo de cosas... No, yo estoy convencido se que puede sí, pero eso no te lo primero que no te lo soluciona en el inmediato, porque no es que lo puedas hacer de un día para otro, no tienes ni siquiera las capacidades. No te estoy hablando ni siquiera de infraestructura, estoy hablando de capacidades que son mucho más difíciles y mucho más largas de construir. En Mira, educación. En general. Mira, en el siglo XX comprobaba, los países se tomaban 40 años en desarrollarse, del subdesarrollo al desarrollo, 40 años. En el siglo XXI el tiempo se ha cortado a la mitad, te toma 20 años por la globalización y la tecnología. Si el Perú comienza el proceso hoy día, en 20 años estamos en las puertas del desarrollo. Entonces, reformas continuas que tenemos que hacer es hacer una revolución educativa. ¿Y por dónde? Por la niñez de 0 a 5 años. Hay un tema de... Finlandia, hace muchísimos años, ¿sabes lo que hizo? Quería cambiar completamente su generación y metió toda la inversión en educación en la niñez para que saliera una generación completamente nueva, con talentos y capacidades distintas. En el Perú, si realmente queremos hacer las cosas bien, tenemos que concentrarnos en 2 cosas, en la niñez y la juventud. Mira, Ese pleito es bien bravo, ¿ah? déjeme terminar esta idea que es recontrapotente. Es la primera vez en la historia del Perú en donde tenemos un boom demográfico de la magnitud que tenemos el día de hoy. Nunca hemos conocido algo así. Entonces, el día de hoy tenemos una masa de jóvenes tan grande que si no invertimos en ellos ahora, en 30 años, el país no es sostenible. Porque esa es la gente que va a conducir, o mejor dicho, que va a tener las riendas del país en sus manos. Si tú no inviertes en educación, en salud, en emprendimientos, en todo lo demás, el país no va a ser sostenible. Esta es la oportunidad. Y eso se ha mezclado
con la oportunidad que hoy día el Estado tiene plata para invertir en esta juventud. Entonces es una locura que no lo hagamos. Pero eso es una visión a largo plazo. ¿Qué hacemos con los conflictos sociales que hay ahorita? ¿Qué Claro, hacemos claro. con todas las minas que ahorita se están sin explotar y la gente que necesita trabajar? Hay un tema que es clarísimo, Y- o sea, y lo que tú estás diciendo es cierto, y esto también, y va amarrado. ¿Por qué? O sea, tienes urgencias, o sea, lo de Quino y lo de Mafalda. Claro. Lo urgente no da tiempo para lo importante, ¿no es cierto? Lo importante es esto que dices tú y lo urgente es lo que dice él. Entonces, tienes que trabajar un poco como una especie de malabarista para atender todo al mismo tiempo y tratar de mantener esto dentro de una especie Porque de mira, normativa. miremos lo que ha pasado con Ollanta, ¿no? Habló mucho cuando entró de estos conflictos sociales y que los iba a atender. O sea, se remangó las mangas así, ya muchachos, ahora vamos a trabajar con ustedes. Y se le les pasó de fue. frente. A ver, ¿No? Y dejó, y empezó a explotar la vaga por atrás de él y hasta ahora seguimos igual que, creo que peor, de la época que él entró al gobierno. O sea, no se hizo nada. Y no Mira. se hizo nada, ¿por qué? Porque me parece, entre otras cosas, porque la atención se va a otras cosas que son aparentemente más importantes que estos conflictos sociales. Me imagino, ¿no? Porque si no es... esperemos, porque si no es un tema de corrupción terrible, ¿no? primero, a ver, lo siguiente. Nosotros no estamos en contra de la inversión en recursos naturales ni la minería. Hay que Claramente. estar loco Hay que para estar eso. loco, Por eso ¿sí? da recursos fiscales justamente para invertir en la gente. Lo que hay que hacer es lo siguiente, que la minería continúe su camino. Nosotros inclusive vamos a promocionarla con los estándares internacionales, que continúe. El problema del Perú es que los recursos de la minería no los hemos utilizado en lo prioritario y nos hemos obsesionado con eso. Si tú estás... Es el único tema que se trata. Si las 24 horas del día... ¿Quién te hace el media trading? ¿Cómo? ¿Quién te hace el media trading? Te doy el dato después. Te doy el dato ¿Quién después. consigue tu jato? No. Mira, si es que tú estás de los 24 horas, si de todo el día, 23 horas, estás obsesionado en una cosa, te queda solo una hora para lo demás. Claro. Y yo siento que hay una obsesión. Ahora, ¿cómo destrabar esos proyectos que son importantes? Que no Mira, solamente no es una obsesión, sino que hay un montón de billetes encima de la mesa. Y que pesa muchísimo. y ¿no? tiene gente que se está tomando las calles porque Sí. si no actúas Sí, ya... El hecho de que los hidrocarburos se hayan abierto de los mineros para poder manejar su lobby desde su propio sitio porque estaban siendo relegados por banca y por minería, habla por sí mismo, ¿no? Sí, pero una cosa no quita la otra. No, claramente. Tú puedes tener un gobierno que sigue promoviendo la inversión minera y que también atiende los temas prioritarios como, por ejemplo, educación, salud y clima de negocios, etc. Por ejemplo, El lo que Estado tiene nosotros- más de dos mandos, claramente. Pero absolutamente, el tema está en que si no es prioritario para ti, no vas a trabajarlo. Lo que nosotros estamos proponiendo para los problemas mineros es un sistema preventivo, es decir, es un sistema nacional de gestión de conflictos sociales. ¿Y qué es eso? Adelántate a los hechos. Tía María no es del año 2014, No. comenzó el 2009. Claramente todos y los conflictos están todos comienzan cantados. años. ¿Y cómo te enteras de esto? Te enteras porque El día que revienta. cuando sale una exploración minera y te dicen, oye, acá hay un montón de minerales y todo lo demás, tú como Estado tienes que comenzar a chambear ahí. Entonces, ¿qué haces? Identificación de actores. Identificas quiénes están en la zona, qué quieren. Después, cuáles son las frustraciones, cuáles son los temores de la población con relación a ese O sea, proyecto. perfilas el espacio. haces Luego la tienes construcción. operadores políticos y finalmente mesas de desarrollo. Esto toma años. Entonces cuando la minera dice, vamos a empezar la producción porque Ya ya lo tenemos la tienes revolución, planteado. ya no tienes problema porque todo está planteado. El problema del Perú es que actuamos como bomberos cuando ya está incendiado. Entonces ahora viene el candidato y le pregunta, señor Guzmán, ¿usted qué va a hacer con Conga? Claro, ya me incendiaste la casa y ahora quieren que te la vuelva a construir. Y en el caso de Tía María, igual. Entonces hay que tener una política preventiva. Claro, Y eso hay que hacerlo, tiene que estar adscrito al presidente de la República. A mí me parece muy paja lo que estás diciendo y de hecho yo creo que coincido contigo en casi todo, si es que no es en todo. Pupi, deja de estirarte, carajo. Me distraes. Ok. Para cerrar ese segmento. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, me parece que de hecho es necesario, pero no sé cuán viable es porque esto conlleva evidentemente un costo gigantesco político para quien toma la decisión. Porque lo que tú has dicho, efectivamente, si antes la educación te hacía voltearte la torta de su desarrollo y desarrollo en 40 años y ahora es 20, igual son 20 años. Sí. Entonces, tú te compras el pleito con el SUTEP, te compras el pleito con los sindicalistas, te compras el pleito con el policía, te compras todo el pleito te lo compras, pero tu gobierno se acaba en 5 años. Y a ti te van a enjuiciar hasta que te mueras. Y el tipo que va a de alguna manera usufructuar todas tus reformas, ¿todavía no ha nacido o va a ser presidente dentro de 20 años? Y te van a decir, vamos a poner piloto automático. Entonces, ¿tú eres ese que se compra el pleito? A ver, primero no es cierto lo que acabas de decir. Vamos a...
A ver. A ver, ¿por A qué? ver, invertir en los talentos e invertir en las personas en la educación tiene efectos de mediano y de corto plazo. Los de mediano plazo son los que tú acabas de decir. Mira, de corto plazo son todos los que te van a decir. De Muchas gracias. esperar, y todo lo demás, ¿no? De cuando la población comienza a elevar sus talentos. Sí, sí. Pero hay otra que es inmediata. Por ejemplo, que es la capacitación intermedia. Un caso, déjame explicar este caso. Nuestra propuesta de Crédito 100 es un fondo de $400 millones, un fondo de garantía. ¿Qué sale? Entonces, tienes del el Tesoro Público y los organismos multilaterales. Vale. Pero es un fondo de garantía, es decir, no se gasta, está ahí. Tienes a los bancos, tienes a los jóvenes. Los jóvenes que quieren estudiar en la universidad o centros tecnológicos y técnicos consiguen créditos y pagan los créditos estudiantiles cuando terminen de estudiar. Si el joven por alguna razón no paga, tiene que asumir su responsabilidad y se va a Infocor. Y el banco, si se ve afectado, recupera su dinero de este fondo de garantía. Entonces, ¿qué haces? Construyes talentos. ¿En cuánto? 2 años, 3 años, 4 Mediano años. plazo. Entonces, no es cierto que tengas que... Mira, San Marcos. ¿Cuántos chicos postulan a San Marcos? 25 por una vacante. Mi pregunta es, ¿en dónde terminan los otros 24? Claro. Gracias a lo viejo. ¿En qué terminan? Claro, qué huevo. Con la batería seria. Hay que cortar ese segmento. Entonces, este tipo de propuestas son propuestas que tienen resultados inclusive en menos de 5 años. El programa que tenemos de intercambios masivos de estudiantes. Mira, para que vean. Tenemos programas de intercambio de estudiantes de las universidades públicas del Perú con universidades públicas en las mejores universidades del mundo. Vamos a mandar no a cientos, a miles de estudiantes peruanos que se vayan un semestre, Claro. o sea, 3 mesecitos y medio, que vayan a Francia o a Estados Unidos o a cualquier país asiático y regresan. La experiencia, el conocimiento que van a tener es brutal. Otro elemento de capacidades, TLCs, que no los aprovechamos. Tenemos más de 20 TLCs. Y todos pero, nos los van a TLCs pero los TLCs tienen un capítulo de servicios profesionales. ¿Qué te dice eso? Te da facilidades migratorias para las personas que quieran trabajar mira. temporalmente. Entonces, agarras a los jóvenes Y no lo estamos explotando. y no lo estamos explotando. Claro. Vas y le haces visas para que trabajen 6 meses, esos trabajos cortos, y se van a esos países y vuelven. Entonces, no me digan que no se pueden construir capacidades y talentos en el corto plazo. Sí se Interesantísimo puede. eso. Hay O sea, no te compres el pleito. No existe el pleito. No existe pleito. Ya. Ok, Vamos al nos vamos al tercero. Y en realidad va a ser el cuarto porque esto vamos a tener que partirlo. Vamos a hacer.